Hola, soy Miguel Ángel Jiménez y doy la bienvenida a este curso de la Biblioteca de Estudio de Trainee Channel titulado Técnicas y herramientas de virtualización en Linux. Este es el programa CLN-T101-01 de la Biblioteca de Estudio de Trainee Channel. El contenido del curso será el siguiente: introducción a la virtualización en GNU Linux, virtualización con Xen, virtualización con OpenVZ, virtualización con VirtualBox. Esta es la sesión número 1 que hemos titulado Introducción a la virtualización en Linux. Comenzaremos comentando qué es la virtualización. Es una tecnología que nos va a permitir simular máquinas virtuales para ejecutar diferentes instancias de uno o más sistemas operativos invitados, lo que llamaremos guest, o máquinas virtuales, sobre una sola máquina física, lo que llamaremos host. Es decir, habrá una sola máquina real física host y tendremos múltiples máquinas virtuales o guest corriendo encima de ella. En informática, el término virtualización se utilizaba ampliamente y se refiere normalmente a la abstracción de los recursos de un ordenador. El término es bastante antiguo y se viene utilizando aproximadamente desde antes de 1960 y se ha aplicado a diferentes aspectos y ámbitos de la informática, desde sistemas de cálculo completos hasta capacidades o componentes individuales de un ordenador. El tema que tienen en común todas las tecnologías de virtualización es el de ocultar los detalles técnicos a través de lo que se llama la encapsulación. Es un concepto similar al que hay con la encapsulación en la orientación a objetos. Es decir, no ver los detalles y trabajar en un supuesto que es lo que se maneja, en algo supuesto que es lo que se maneja, simulado. La virtualización crea un interfaz externo que esconde una implementación subyacente por debajo mediante la combinación de recursos en localizaciones físicas diferentes o mediante la simplificación del sistema de control del mismo. Un reciente desarrollo de nuevas plataformas y tecnologías de virtualización en los últimos años ha hecho que se vuelva a prestar atención a este concepto ya maduro del término de virtualización, de modo similar al uso de términos como abstracción y orientación a objetos. Virtualización, por tanto, se utiliza en muchos contextos diferentes. Además, este término virtualización es un concepto importante en contextos no solamente que tienen que ver con ordenadores. Muchos sistemas de control implementan interfaces virtuales en un mecanismo por debajo que es más complejo y por tanto lo simplifican. De esta manera, por ejemplo, el pedal del acelerador de un automóvil o de un coche moderno hace más que solo aumentar el flujo del combustible hacia el motor, y el sistema de vuelos por cable, el fly-by-wire, presenta un avión virtual simplificado que tiene muy poco que ver con la implementación física. Es decir, hay varias formas de virtualización en el mundo real y en el mundo de los ordenadores. Entonces intentamos definir qué es la virtualización y decimos genéricamente hablando que puede tener diversos significados. Un aspecto que está en boga, que está candente en la actualidad sobre la virtualización es sin duda la virtualización de servidores, que es lo que nos va a interesar, o bien la solución a cómo alojar múltiples sistemas operativos independientes, los llamados guest o invitados, en un único ordenador anfitrión, en un host. La virtualización de servidores, por tanto, va a ser la técnica de alojar múltiples sistemas operativos virtuales en un sistema físico host o anfitrión. La palabra virtualizar significa aparentar que algo con una forma tiene otra en realidad. Ahora bien, en términos informáticos, virtualizar un ordenador lo que significa es aparentar que se tienen múltiples ordenadores o bien un ordenador completamente diferente al real, con diferentes recursos, se entiende. Además, también puede significar, la palabra virtualización, el conseguir que varios ordenadores parezcan uno solo. A este concepto se le suele denominar agregación de servidores, en inglés server aggregation, o bien grid computing. La computación en malla o la computación en red, que es lo que permite hacer, por ejemplo, la computación distribuida, es decir, computación y cálculos mediante los procesadores de diversos ordenadores que se conectan a través de la red
para repartirse los cálculos y funcionan como si fuera uno solo. La historia de la virtualización nos lleva a destacar que no es un tema nuevo de la actualidad, aunque ahora esté de moda y haya mejores tecnologías, sino que sus orígenes más antiguos se remontan, como decíamos, a la década de 1960. De tal forma que los primeros usos de la virtualización incluyen el IBM 704, el ordenador IBM 704 y su sistema de tiempo compartido compatible, que se desarrolló en el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Además, también podemos mencionar como destacable el proyecto Atlas de la Universidad de Manchester, que fue uno de los primeros superordenadores del mundo, pionero en el uso de memoria virtual, compaginación y llamadas de lo que se llamaba supervisor. Ya tenía paginación y ya tenía el concepto implementado de máquina virtual. IBM reconoció la importancia de la virtualización, como decíamos ya en la década de 1960, y desarrolló el mainframe o el supercomputador System 360, toda esa serie. De toda esa serie, el modelo 67 virtualizaba todas las interfaces de hardware a través de lo que se llamaba el monitor de la máquina virtual, el VMM, Virtual Machine Monitor. En los inicios de la computación, en los albores de toda esta tecnología, el sistema operativo se llamó ya entonces supervisor. Supervisor porque supervisaba o controlaba todas esas interfaces virtuales. Cuando apareció la habilidad para poder ejecutar unos sistemas operativos sobre otros, solapándose unos por encima de otros, se designó el término hipervisor, con H, acuñado en la década de los 70 y que como veremos aún hoy en día continúa vigente para designar, digamos, al sistema o al sistema operativo que controla a los otros sistemas operativos virtuales que estamos emulando. Hipervisor como descendiente del antiguo supervisor de IBM. El sistema de control de la máquina virtual, el VMM de IBM, se ejecutaba directamente sobre el hardware subyacente, es decir, sobre la máquina real, y permitía que hubiera múltiples máquinas virtuales que se llamaban entonces ya Virtual Machine, VM. Cada VM, cada máquina virtual, podía ejecutar una instancia de su propio sistema operativo de forma privada sin tener nada que ver con las demás instancias de VMs. Y era el VMM principal el que controlaba el hardware, haciéndole creer a cada máquina virtual que era propietaria o era dueña o era capaz de acceder a todo ese hardware, cuando en realidad estaba repartido. Veremos durante el curso diferentes motivos para utilizar la virtualización. Podemos anticipar los más importantes, como por ejemplo aprovechar plenamente todos los recursos de una máquina. Los recursos de una máquina son el disco duro, los almacenamientos, los discos extraíbles, los dispositivos de copia de seguridad, la memoria RAM que tenga, el procesador, su velocidad, todas las capacidades del ordenador host, del ordenador grande, son las que se van a poder aprovechar plenamente repartiéndolo entre diversas máquinas virtuales. Con lo cual además tenemos un aspecto muy importante para utilizar la virtualización, que es el ahorro de costes. El ahorro de costes, por supuesto, en equipos. Es decir, en lugar de tener a lo mejor 100 servidores físicamente, cada uno con su teclado, su pantalla, su ratón, su procesador, su disco duro, su memoria, etcétera, pues podemos tener un solo equipo host y 100 máquinas virtuales corriendo en él. Con lo cual el equipo quizá es más costoso porque es más potente, pero a la larga el ahorro en costes es mayor. También, por supuesto, en el mantenimiento de esos equipos. No es lo mismo en costo mantener 100 equipos que mantener uno solo o dos. En energía, pues igual. No es lo mismo alimentar 100 fuentes de alimentación que una sola, aunque sea más grande. Y en personal, no hace falta el mismo personal para una sala inmensa o para varias salas de datos o para varios edificios con 100 ordenadores o 200 que para administrar un par de servidores. También hay una mejora en la escalabilidad y en la tolerancia a fallos. En la escalabilidad quiere decir que podemos, lo que tengamos instalado en una máquina virtual, podemos fácilmente, como son virtuales y realmente están en el disco duro, es software que se copia y se pega, pues podemos realmente lo que tenemos instalado en una, llevárnoslo a 100 o a 200 o a 1000 y al revés. Lo que tenemos en 200 podemos dejarlo en 2, es decir, es bastante más fácil escalar una aplicación, escalar un servidor, escalar todos los servicios hacia arriba y hacia abajo.
hacia arriba, cuando se requieran más servidores, podemos aumentar el número de máquinas virtuales fácilmente, sin tener que comprar más equipos, sin tener que instalar más memoria, sino simplemente casi copiando y pegando la configuración de la máquina virtual y creando más. Perdón. Y también, por tanto, se reduce la tolerancia a fallos, porque no hay que estar atentos a vigilar 100 o 200 fuentes de alimentación, discos duros y sistemas de alimentación ininterrumpida, los SAIs, etcétera, sino que basta con tener el del servidor a buen recaudo, el del servidor, o si son dos servidores homólogos, etcétera. Es decir, es mucho más fácil controlar los posibles fallos y, por lo tanto, la tolerancia a fallos mejora. Se van a reducir los tiempos de parada. En lugar de tener que pensar cómo paramos esos 100 servidores para actualizarlos o para reiniciarlos, etcétera, bastará con parar todas las máquinas virtuales y reiniciar el servidor grande, el host, o incluso mejor todavía, si el sistema host tiene implementado un sistema de alimentación ininterrumpida, de prestación de alto rendimiento de servicio 24/7 y de discos que se pueden extraer en caliente, por ejemplo, un sistema de discos en espejo, en RAID, que se puedan extraer en caliente unos y otros sin que afecte al rendimiento, podremos en un servidor host que tenga 1000 o 200 o las que sean máquinas virtuales, cambiar un disco por otro, hacer tareas de mantenimiento sin tener que hacer una parada. Y las máquinas virtuales no se verán afectadas por ese cambio de disco, porque estará utilizándose mientras tanto un disco en mirror, un disco espejo, etcétera. Y por lo tanto también va a ser muy fácil migrar sistemas. Se van a poder migrar sistemas de unas máquinas virtuales a otras, muchas veces sin necesidad de arrancarlas o de pararlas, sino que estrictamente lo necesario y todas al tiempo o según nos interese. Todo esto son motivos, unos cuantos motivos, para meternos en el mundo de la virtualización de servidores. Se administra también se simplifica la administración. Basta con estar mirando una consola o dos consolas de los servidores host para estar atento a lo que pasa en cada máquina virtual y no hay que estar atento a conectarse a cada equipo para administrarlo, para actualizarlo, etcétera. Se centralizan las tareas de mantenimiento, están en un único sitio los discos reales, físicos, con lo cual las copias de seguridad, aunque serán de mucho mayor tamaño, estarán localizadas en un solo sitio o en dos, los que nos convengan. Las actualizaciones también serán mucho más fáciles porque está todo localizado en el mismo sitio, en el mismo servidor, y bastará con ir enviando a cada máquina virtual lo que queremos que se actualice, etcétera, según si nos interesa que se actualicen todas al mismo tiempo o escalonadamente en forma de progresión, etcétera. También se mejora, por tanto, la gestión y el balanceo de los recursos, es decir, podemos utilizar varios servidores virtuales, varias máquinas virtuales, para que se repartan las cargas de trabajo que tendría el servidor y para que si una máquina virtual necesita un mantenimiento y hay que apagarla, lo pueda hacer otra o atienda otras peticiones, etcétera. También mejora la gestión de la memoria y de almacenamiento, porque quizá esa memoria y ese almacenamiento de gran tamaño en el servidor host está optimizada para que se pueda repartir adecuadamente y ser utilizada por cada una de las máquinas virtuales. Por lo tanto, diferentes utilidades de los sistemas virtualizados serán, por ejemplo, pues para poder conseguir instalar varios sistemas operativos en un mismo equipo, en un mismo ordenador, sin tener que estar creando más particiones o arranques duales, dobles, triples, etcétera. Por ejemplo, para aislar un software de prueba que se está probando, bien que hemos desarrollado nosotros o bien que hemos comprado, queremos aislar ese software, ese programa, y que nada más se ejecute en una máquina o en dos máquinas concretas. No hace falta estar montando una máquina físicamente, aislarla de la red, etcétera, sino que podemos crear una máquina virtual y decidir si queremos que esté en contacto con otras o no. También, por ejemplo, para hacer prueba de modificaciones en la configuración de un sistema operativo, para ver cómo nos interesa configurar el sistema operativo para que se comporte de una forma determinada, para, digamos, tunearlo, para adaptarlo a una necesidad de una aplicación, de un servicio, etcétera, para crear entornos de prueba para aplicaciones propias, como decíamos antes también, para hacer o para tener entornos de desarrollo y de ejecución también variados, a ver cómo se desarrolla esta aplicación en un sistema Unix, en un sistema Linux, en un sistema Windows, en un Apple, en un Macintosh, etcétera. También para contar con servicios que no podemos instalar en nuestro sistema operativo actual. A lo mejor nuestro sistema operativo actual no da soporte a esos servicios o no se pueden instalar y tenemos que instalar otro, un Unix, un Linux, lo que sea. Entonces, pues podemos utilizar máquinas virtuales variadas. Los sistemas invitados, los sistemas guest, pueden ser de lo más variado. En general va a servir para experimentar,
para hacer pruebas, para poder hacer estadísticas de cómo se comporta cada sistema, para conocerlo mejor, para estudiarlo, o incluso para tener al mismo tiempo en ejecución varios sistemas por lo que nos convenga. En entornos de trabajo, un único servidor puede albergar todas las funcionalidades necesarias a través de varias máquinas virtuales. Es decir, podemos tener una única máquina física que tenga al mismo tiempo un servidor de base de datos, que tenga que tener SQL Server en un Windows, un servidor con MySQL en una máquina con Solaris, un servidor Linux con un Apache, y ser todos esos servidores virtuales, máquinas virtuales dentro de un único armario, de un único host físico que sería nuestro servidor principal, con sus fuentes de alimentación, sus copias de seguridad, etcétera, pero todo localizado en un único sitio. Eso sería ideal, por ejemplo, se hace mucho en los centros de trabajo, en los CPDs, etcétera, grandes. Se tienen estos superordenadores grandes, de gran capacidad, gran almacenamiento y gran velocidad de proceso, para poder tener múltiples máquinas virtuales ejecutándose dentro, cada una con su sistema operativo y su aplicación concreta de forma aislada, que colaboran en lo que tengan que colaborar. También, como decimos, para ejecutar aplicaciones de otros sistemas operativos diferentes del nuestro, que no podamos ejecutar en el sistema host porque tenga un sistema operativo que no lo permite, etcétera. Va a tener, por supuesto, ventajas e inconvenientes. En cuanto a copias de seguridad, la ventaja es que están todas localizadas en un sitio, en un mismo disco duro. La desventaja puede ser que precisamente están en un sitio, también puede ser una desventaja, porque si se quema o arde y no tenemos un armario ignífugo, todas esas copias que están en un solo sitio o de un solo disco, pues se queman todos los servidores virtuales. Pero eso, la solución es tener las copias repartidas en varias ubicaciones físicas, irlas rotando para que hoy la mando a un sitio, los lunes, los martes lo mando a otro. Lo que haríamos con servidores físicos igual, la misma planificación de copias de seguridad que haríamos con un servidor físico, la podemos hacer con un servidor virtual almacenado en un host. Otra ventaja es el aislamiento de los datos. Nos va a permitir aislar de forma mucho más concreta y mucho más personalizada los datos de unos servidores respecto de otros. El aislamiento por hardware también se puede hacer, pero en este caso es un inconveniente porque habría que tener hosts en sitios distintos, en servidores distintos, ¿no? La portabilidad, ya hemos comentado que es muy fácil portar aplicaciones de un sistema a otro, hacerlas escalables a un sistema más grande, con más memoria. Pues creamos una máquina virtual con más memoria, con menos, y hacemos una migración. Y la limitación de los recursos. Si tenemos un sistema host con muchísimos recursos disponibles, mucha memoria RAM, mucho disco duro, que es lo deseable, pues podremos jugar con nuestras máquinas virtuales para que tengan acceso a lo que nosotros consideremos necesario de esos recursos casi ilimitados, ¿no? Y podemos hacer que una máquina virtual utilice nada más 20 gigas, otra que utilice 200 gigas, etcétera. Es decir, podemos decidir nuestras máquinas virtuales qué recursos utilizan de toda esa inmensidad de recursos grandes que tiene el host. Y también, por supuesto, el host no es infinito, es limitado, como cualquier equipo físico. Con lo cual, pues esos, aunque sean muy grandes los recursos, tienen un tope y podemos saberlo a la hora de diseñar cuántas máquinas virtuales queremos, si queremos una, queremos 10 o queremos 1000. De todo eso hay que estudiarlo. Y como veremos más adelante, más motivos todavía, pero para empezar, podemos comenzar a hablar de por qué utilizar GNU Linux, por qué utilizar Linux para virtualizar. En principio, en primer lugar, por la fiabilidad del sistema, por la fiabilidad de los sistemas de núcleo Linux y herramientas GNU. Por eso a veces decimos GNU Linux, o como dice Richard Stallman, GNU Linux, GNU/Linux. La fiabilidad del sistema y de todos los componentes, cientos o miles de componentes que están bien diseñados, bien instalados, que se pueden instalar correctamente, desinstalar correctamente, probados por multitud de usuarios, por la comunidad de desarrolladores, con varias fases de alfa, de beta, de pruebas. Es decir, multitud de servicios de sistemas de red, sistemas operativos, sistemas de bases de datos, de comunicaciones, de aplicaciones, etcétera, están utilizando todo el sistema Unix y Linux, fiable y probado durante muchos años y diseñado de una forma óptima, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es más fiable que si vamos a montar muchas máquinas virtuales sobre un sistema host, es más fiable que el sistema host sea robusto, sea fiable, sea seguro, sea conocido por muchas personas, por muchos fabricantes, como es el caso de Linux, que además tiene la facilidad respecto a Unix de que es de código abierto, de que se conoce el código del núcleo, de que los expertos pueden optimizar el núcleo, etcétera.
Además, los sistemas Linux normalmente consumen menos recursos en esas máquinas anfitriones, en esas máquinas host, que si tenemos otros equipos, como por ejemplo Windows. Esta virtualización, como veremos, también se puede hacer en Windows, pero un host en Windows va a consumir normalmente muchos más recursos que un host en Linux. Entre otras cosas porque muchas veces el host en Linux puede no tener interfaz gráfica y se ahorra mucha memoria con eso, ¿no? Aunque no es necesario, se pueden tener Linux con interfaz gráfico o no, eso según nos convenga, ¿no? Pero para administrar las herramientas estas no hace falta tener en el propio servidor la interfaz gráfica, sino que tú tienes la interfaz gráfica en un cliente, en tu teléfono, en tu laptop, en tu portátil, y tú te conectas remotamente al servidor y lo ves en una pantalla gráfica, pero el servidor no tiene que estar gastando recursos en pintar esas pantallas gráficas si tú no quieres, lo puedes haber definido así. Además, hay una últimamente en los últimos años, hay una gran calidad, hay unas herramientas de mucha calidad de virtualización que se han desarrollado para el sistema operativo GNU Linux, que son las que vamos a ver en el curso, y otras cuantas más, veremos también alguna comparativa. Son de gran calidad, cada vez mejoran más, mejoran por días, mejoran por horas, con lo cual, en cuanto digamos aquí algo, casi se queda desfasado dentro de unos meses, porque la cosa va en aumento y mejorando. Van mejorando las herramientas de virtualización para Linux a pasos agigantados. Vamos a empezar a comentar los diferentes tipos de virtualización que podemos tener. Por ejemplo, emulación de hardware. Posteriormente vamos a hablar de cada una de ellas. Emulación de hardware, como con el programa QEMU. Virtualización a través de un hipervisor, que puede ser completa o paravirtualizada. La virtualización completa es la que vamos a tener con el programa, por ejemplo, VMware o con el VirtualBox, que veremos en detalle, en la que no se modifica el sistema operativo host, sino que hay una aplicación, VirtualBox o VMware, que simulan los otros sistemas operativos invitados. Y la paravirtualización, que se utiliza, cuyo programa más conocido es el Xen, XEN, que también comentaremos más en profundidad, se diferencia de la completa en que sí que se modifica el sistema operativo del host. Es decir, tú puedes tener, en el caso de la completa, en el caso de VMware y VirtualBox, un sistema operativo de servidor o de escritorio, y ejecutas el programa VirtualBox o el programa VMware y puedes crear y abrir y modificar máquinas virtuales sin modificar tu sistema host. Eso tiene, como veremos, tiene un rendimiento, tiene unas características, y la diferencia con Xen principal es que Xen sí que modifica el sistema operativo del host. Es decir, si tú quieres utilizar un Linux con Xen, vas a tener que modificar el núcleo de Linux, que basta con instalarse un paquete, reiniciar y ya está. Es decir, tampoco hay que asustarse porque haya que modificar el núcleo. Con Xen se modifica el núcleo del sistema operativo para que se ejecute en un modo avanzado que permite la virtualización. Y luego tenemos también virtualización a nivel implementada como un servicio más del sistema operativo, que son lo que se llaman los contenedores, muy típicos, por ejemplo, en Solaris, las zonas de Solaris, las Solaris Zones, o por ejemplo lo que vamos a comentar del chroot y del OpenVZ, que trataremos más adelante en este curso. En este curso veremos más en profundidad, en posteriores sesiones, veremos sobre todo VirtualBox, Xen y OpenVZ. La emulación por hardware va a permitir que la máquina virtual emule uno o más hardware completos, permitiendo correr de forma aislada diferentes instancias de los sistemas operativos invitados, de los sistemas operativos guest. De tal forma que tendremos un hardware único, aquí está en rojo abajo del todo, la capa del hardware, la capa real, física. Tendremos una máquina virtual, por ejemplo aquí a la izquierda en verde, a la derecha otra máquina virtual, y sobre ellas uno o varios sistemas operativos con sus correspondientes aplicaciones. Eso sería la emulación de emular un hardware, de simular un hardware, un programa que simula un hardware. La virtualización más compleja consiste en la emulación real de cualquier tipo de hardware. Con esa técnica, el sistema anfitrión físico, lo que llamamos el host, utiliza una máquina virtual que emula el hardware real que tengamos. Por ejemplo, tenemos máquina virtual con un tipo de hardware, máquina virtual con un tipo de hardware, y sobre este tipo de hardware emulado tenemos un sistema operativo u otro. Por ejemplo, en un hardware, el hardware de abajo del todo puede ser un mainframe, ¿de acuerdo? El azul es un mainframe, y luego esto que es así como verdecito, pues podría ser emulando un ordenador PC Pentium. Y en un Pentium podemos tener un sistema operativo invitado, como puede ser Windows, y un sistema operativo invitado, como puede ser Linux. Y otro tipo de hardware que a lo mejor nada más emula una estación de trabajo Spark
que antes era de Sun y ahora son de Oracle. Aquí tenemos un sistema operativo para Spark, como puede ser Solaris. Aplicaciones de Solaris, aplicaciones de Linux, aplicaciones de Windows. Todo eso emulando el hardware. Sobre el hardware real se emula el hardware de la máquina virtual. Eso sería la emulación de tipo hardware, que se llama. Uno de los usos más interesantes de esta emulación de hardware es para desarrollar al mismo tiempo el firmware y el hardware, es decir, el hardware físico, las memorias, los procesadores, etcétera, y también el firmware, es decir, el firmware es el software que va empotrado o embebido, incrustado dentro de esos dispositivos. Y en lugar de esperar hasta que el hardware real esté disponible, los desarrolladores pueden utilizar una máquina virtual para validar muchos detalles en una simulación. Es decir, simulan un hardware determinado que no existe, pero les interesa poder ir probando ya. Como se puede suponer, el principal problema con la emulación de hardware es que puede resultar terriblemente lenta, porque cada instrucción debe ser simulada por el hardware subyacente, por el real, por el físico de verdad. Por lo tanto, no es extraño tener una velocidad, por ejemplo, 100 veces más lenta que una máquina real en la que se está emulando. Si se pretende conseguir una emulación muy fiel, que incluya con precisión los ciclos de lo que se está emulando, la simulación de los pipelines de la CPU y el comportamiento del caché, etc., la diferencia de velocidad real puede ser incluso 1000 veces más lenta. Es decir, depende de qué tipo de máquina estemos emulando, pues puede ser que todo aquello se ralentice en función de todo lo que hay que emular. Hay que emular el caché, la CPU, los ciclos, la velocidad de reloj, etc. Además de todo esto, la emulación de hardware tiene además algunas ventajas. Por ejemplo, es posible ejecutar un sistema operativo sin modificar, diseñado para un PowerPC sobre una máquina física anfitrión con procesador ARM. Incluso sería posible ejecutar múltiples máquinas virtuales, cada una simulando un procesador diferente. Es decir, se trata de simular que un procesador real intente comportarse como un procesador de otra plataforma determinada. También tenemos lo que se llama virtualización del procesador. Por ejemplo, lo que hace la máquina virtual de Java. La Java Virtual Machine, la JVM, ha seguido el modelo de P-Code para su máquina virtual, de tal forma que ha dado la posibilidad de lograr una amplia distribución de programas Java sobre incontables arquitecturas, simplemente portando la máquina virtual. El intérprete, la máquina virtual, ejecuta siempre código Java, bytecode de Java, pero la máquina virtual la hay para procesadores de un tipo, para procesadores de otro, para un sistema operativo, para otro sistema operativo. Es decir, el fabricante, en este caso Sun Microsystems, ahora Oracle, ha hecho máquinas virtuales de Java para diferentes plataformas. Otro de los usos iniciales de la virtualización, en este caso de un procesador simulado, es la máquina de pseudocódigo, la P-Code Machine. El P-Code es un lenguaje de máquina que se ejecuta en una máquina virtual en lugar de un hardware real. Es decir, es como si fuera código máquina, pero para una máquina virtual, no una máquina real. El P-Code alcanzó la fama en la década de los 70 con un sistema que era el Pascal, de la Universidad de California, porque compilaba programas Pascal en P-Code y luego se podían ejecutar en una máquina virtual que entendía ese P-Code. Esto permitió que los programas en P-Code fuesen muy portables, es decir, se podían cambiar de una arquitectura a otra y se podían ejecutar en cualquier lugar donde hubiese disponible una máquina virtual P-Code. Lo mismo que sucede ahora con las máquinas virtuales de Java, que las hay para muchas arquitecturas y muchos sistemas operativos. La virtualización de instrucciones o traducción binaria es un aspecto nuevo. En este modelo, un juego de instrucciones visual se traduce a un juego de instrucciones del procesador físico del hardware subyacente, normalmente de forma dinámica, en tiempo real. Cuando se va a ejecutar el código, se realiza esa traducción de una porción de código. Y si se produce una ramificación, un salto en el código, un if, un then, etc., se obtiene y se traduce esa nueva porción de código y ese proceso pues va a ser similar a las operaciones que se realizan con la memoria caché, donde bloques de instrucciones se mueven de la memoria real a la memoria caché mucho más rápido antes de ejecutarlas. Hay un tipo de procesadores, un tipo de CPUs llamadas Crusoe, que por ejemplo ha diseñado la empresa Transmeta, que son un ejemplo reciente de este modelo. Esta arquitectura implementa una traducción binaria bajo la marca registrada de Code Morphing, como si fuera transformación de código. Otro ejemplo es el análisis de código en tiempo de ejecución, utilizando soluciones de virtualización completa como las que comentaremos, que buscan y redirigen instrucciones privilegiadas, instrucciones principales, para evitar algunos problemas con ciertos juegos de instrucciones. Es decir, cuando llega una instrucción
decide qué hacer con ella o se la manda a otra parte. En cuanto a la idea de virtualizar un sistema host invitado o varios sistemas host invitados en varios sistemas, en un sistema físico host, lo repito, que lo he dicho mal. En cuanto a la idea de virtualizar varios sistemas invitados, los guest, en un único sistema físico host, aunque en principio la idea de virtualizar puede resultar algo extraña o quizás retorcida, lo cierto es que su funcionamiento no debería sorprendernos. Si partimos de la base de que cualquier sistema operativo se comunica con el hardware a través de un driver, de un controlador, que previamente se ha instalado y que es el encargado de enviar las órdenes procesadas al dispositivo solicitado, cuando dicho dispositivo ejecute la solicitud, lo que realmente hará será procesar el código transferido en su firmware, es decir, en el código que tiene el dispositivo, y realizar el proceso. Es decir, que esa especie de virtualización ya la hacemos en los sistemas operativos modernos para hablar con los dispositivos. El driver lleva, como si dijéramos, su propio sistema operativo. Perdón, el dispositivo lleva su propio sistema operativo, grabado en la memoria, firmware, y el sistema operativo nuestro, de usuario, habla con el driver en un lenguaje que es el que entiende el dispositivo. Pues bien, este tema de la virtualización de servidores lo que ha conseguido es abstraer totalmente al driver del hardware de la máquina física y anteponer una nueva capa intermedia de traducción directa entre nuestra máquina virtual y el hardware físico acoplado, y así conseguir que la máquina virtual hable y se comunique con el hardware y éste responda como si realmente lo tuviese físicamente acoplado. Es decir, la máquina virtual va a creer que habla con el hardware y el dispositivo hardware va a creer que está hablando con la máquina virtual, sin darse cuenta de que en medio hay un traductor, que ya veremos que es el hipervisor, que es el que le permite acceder a esos dispositivos. Por lo tanto, vemos que hay diferentes tipos de virtualizaciones. Otra, por ejemplo, es la virtualización de plataforma, que involucra la simulación de máquinas virtuales en el sentido original del término virtualización, según se utilizaba en los años 60, que es el de la creación de una máquina virtual que utiliza una combinación tanto de hardware como de software. También tenemos la virtualización de recursos, que va a implicar la simulación de recursos combinados, fragmentados o simples. Continuando con la virtualización de la plataforma, decir que el término máquina virtual, como decíamos, aparentemente tenía su origen en un experimento del sistema de paginación del ordenador IBM M4444X. La creación y administración de las máquinas virtuales también a veces se refiere a la creación de pseudomáquinas en los primeros días de la CP40 y de virtualización de servidores más recientemente en la actualidad. Esta virtualización de plataforma se lleva a cabo en una plataforma de hardware mediante un software host, un software anfitrión, un programa de control que simula un entorno computacional, es decir, una máquina virtual para su software invitado, para su software guest. Ese software guest generalmente es un sistema operativo completo, corre o se ejecuta como si estuviera instalado en una máquina, en una plataforma de hardware autónoma, físicamente aislada. Típicamente muchas máquinas virtuales son simuladas en una máquina física concreta dada que nos interese. Y vamos a comentar algunos enfoques en cuanto a la virtualización de plataformas, que son también los tipos de virtualización que vamos a ir viendo posteriormente durante el curso. Como decíamos antes, la emulación o simulación, en las que la máquina virtual simula un hardware completo, admitiendo un sistema operativo guest sin modificar para una CPU completamente diferente a la que se está ejecutando en el host. La virtualización nativa y virtualización completa, perdón, en la que la máquina virtual simula un hardware suficiente para permitir un sistema operativo guest o invitado sin modificar para correr o ejecutarse de forma aislada. La virtualización parcial, en la que la máquina virtual simula múltiples instancias de mucho, pero no de todo, del entorno subyacente del hardware, es decir, múltiples instancias que no abarcan todos los recursos del hardware. La paravirtualización, en la que la máquina virtual no necesariamente simula un hardware, sin embargo ofrece una API especial y específica que solamente puede utilizarse mediante la modificación del sistema operativo guest. La virtualización del sistema operativo, como decíamos, a nivel del sistema operativo,
que nos va a permitir virtualizar un servidor físico a nivel del sistema operativo, es decir, con librerías y funciones ya incorporadas en el sistema operativo, permitiendo en múltiples instancias o servidores virtuales aislados y seguros que se ejecutan en un solo servidor físico. Esto es lo que decíamos de las zonas de Solaris. El primero que lo implementó fue Solaris con sus zonas, y luego también tenemos el software que veremos del OpenVZ, Virtual Zones. OpenVZ va a querer decir Virtual Zone, zonas virtuales. Y por último, la virtualización de aplicaciones, que consiste en el hecho de correr o ejecutar un escritorio o una aplicación de servidor localmente utilizando recursos locales en una máquina virtual apropiada. Entonces tenemos que introducir, que ya hemos ido intuyéndolo, el concepto de ordenador virtual, que es ni más ni menos que una abstracción creada sobre un sistema operativo real, donde se delimitan tanto el hardware que forma dicho ordenador como los recursos a los que puede acceder, con el fin de ejecutar otro sistema operativo huésped o invitado, guest, sobre el funcionamiento de su anfitrión, que es el host. Eso sería el ordenador virtual. ¿Y máquina virtual qué es y para qué sirve? De forma similar, una máquina virtual es básicamente lo mismo que una máquina física, como dijimos anteriormente. Por lo tanto, tendrá su propio sistema operativo, su propio disco duro, su propia memoria RAM, su propia BIOS, su propia unidad de CD, si lo consideramos necesario, de DVD, de dispositivos USB, de tarjetas de red, etc. Dispondrá de conexiones de red y podemos instalar y ejecutar programas de la misma manera en que lo hacemos en un ordenador real. Lo único que esto está virtualizado. Podemos ejecutar simultáneamente múltiples sistemas operativos en un mismo PC, incluidos pues, el Debian, GNU Linux, Ubuntu, Red Hat, SUSE, Novell, Solaris, Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista, etc. Todos al tiempo simultáneamente, cada uno en su máquina virtual. Crear una red virtual en donde podamos interconectar cada una de nuestras máquinas virtuales entre ellas con nuestra máquina real o con una red pública. Para eso también puede servir, para ver cómo interactúan todos en red. También podremos crear y usar una red compleja multicapa con distintos switches, bridge, un cortafuegos, un adaptador Ethernet virtual, etc. Podremos probar programas sin temor a que si ocurre algún problema dentro del entorno virtual le vaya a afectar al entorno físico, es decir, el entorno físico siempre se verá protegido. Y además podemos configurar nuestra máquina virtual para que para que cada vez que se ejecute siempre vuelva a un estado inicial limpio, como si fuera reseteada, deshaciendo cualquier cambio que hagamos o que se revierta al apagar la máquina virtual. Es decir, podemos decir que la máquina virtual pierda los cambios cada vez que la apaguemos o los conserve, eso ya es cuestión de cada uno lo que necesitemos. Incluso podemos suspender su funcionamiento durante un tiempo que necesitemos, pausar la máquina virtual, que sería como desconectarla pero sin perder los datos, es decir, dejarla en una foto fija, en una imagen, y regresar a la normalidad sin tener que apagarla realmente o reiniciarla. Es decir, dejarla en pausa con todos sus procesos parados, congelados, en memoria, en disco, se para de todos los recursos, no avanza el reloj, no avanza la memoria, no avanza el disco, se queda todo parado y podemos reanudarlo en el momento que nos convenga, al segundo después, al día después, al año después. Esto es un tema muy muy interesante también. ¿Y cómo virtualizamos? No existe una única manera de realizar la virtualización, como vamos ya intuyendo. De hecho, existen diversas técnicas que alcanzan el mismo resultado a través de diferentes niveles de abstracción. Como todo va siendo una forma de ocultar la realidad, pues hay diferentes formas de abstracción, diferentes formas de ocultar la realidad. Presentaremos 3 de las técnicas de virtualización más comunes, identificando sus puntos fuertes y sus debilidades. Además, por otra parte, los fabricantes de software y de hardware a veces utilizan diferentes términos, diferente nomenclatura, diferentes nombres para describir el mismo método de virtualización. Emplearemos los términos más comunes y haremos referencia a otras denominaciones. En primer lugar, la virtualización con hipervisor, en el que las instancias del sistema operativo invitado o el sistema operativo guest se ejecutan sobre un programa que se llama hipervisor en el sistema operativo anfitrión, en el host, que es el que va a permitirles acceder directamente al hardware de la máquina y no a uno simulado.
Si el sistema operativo invitado, GES, no se modifica, se llama virtualización completa, y es la que utilizan, por ejemplo, programas muy famosos como VMware o VirtualBox. Como veremos posteriormente, tanto VMware como VirtualBox son programas que se pueden ejecutar como host en Windows, en Linux, incluso VirtualBox en Solaris y en otras plataformas. Y en cambio, si el sistema operativo GES o invitado se modifica, es para virtualización. Entonces utilizaremos, por ejemplo, en nuestro caso vamos a estudiar el XEN, el programa XEN. ¿Qué sucede en la virtualización completa? Que los sistemas operativos invitados no se han modificado, están tal cual. Entonces tenemos un hardware, aquí la línea en rojo es el hardware real, la línea verde es el sistema operativo del host, del anfitrión, el hipervisor, y tenemos encima varios sistemas operativos invitados, aquí arriba, o GES, con sus correspondientes aplicaciones. La virtualización completa, también llamada virtualización nativa, es interesante y utiliza una máquina virtual que está en medio del sistema operativo invitado y del hardware nativo. Mediar es una palabra clave, digamos que está en medio, media, ya que el monitor de la máquina virtual, la VMM, está entre el sistema del sistema operativo invitado y el hardware real de la máquina. Algunas instrucciones protegidas deben capturarse y manejarse dentro del hipervisor, traducirse, etc., porque el hardware subyacente no es propiedad de un sistema operativo, sino que es compartido. Entonces, el hipervisor tiene que estar atento a lo que se puede compartir y lo que no se puede compartir, porque los recursos no son infinitos, son limitados. Luego tenemos la paravirtualización, en el que los sistemas operativos invitados, o GES, se modifican para funcionar con el hipervisor de una forma concreta. Entonces tenemos, como antes, una línea roja, el hardware, otra línea verde, el sistema operativo anfitrión, el host, el hipervisor, pero en este caso, cada uno de estos puntos azules, cada uno de estos sistemas operativos invitados o GES, se ha modificado para funcionar con el hipervisor. Y luego por encima tiene sus aplicaciones. Esta paravirtualización es una técnica muy popular que tiene además algunas similitudes con la virtualización completa. Este método utiliza un hipervisor, como decíamos, para compartir el acceso al hardware subyacente, pero integra código que está al tanto de la virtualización en el propio sistema operativo. Esta aproximación evita la necesidad de recompilar y de capturar, ya que los propios sistemas operativos cooperan en el proceso de virtualización. Digamos que los sistemas operativos modificados son por debajo conscientes de que están siendo virtualizados y cooperan con el hipervisor. La paravirtualización comparte el proceso con el sistema operativo invitado, con el guest OS. Como hemos mencionado antes, esta paravirtualización precisa que los sistemas operativos alojados sean modificados por el hipervisor, lo cual supone a veces una gran desventaja. Pero lo realmente bueno de esta paravirtualización es que ofrece un rendimiento muy próximo al de un sistema no virtualizado, es decir, al de un sistema real. Aunque la paravirtualización va a requerir modificar el sistema operativo invitado, el rendimiento va a ser casi el de un sistema no virtualizado, es decir, no va a haber ninguna pérdida por esa virtualización. Al igual que ocurre con la virtualización completa, es posible soportar varios sistemas operativos diferentes de manera concurrente en el tiempo, es decir, podemos tener varios sistemas al tiempo, cosa que no ocurría en otros casos emulados, etc. Pero tanto en la completa como en la paravirtual podremos tener al tiempo varios sistemas ejecutándose simultáneamente. Y luego tenemos lo que comentábamos, que eso no lo vamos a ver en este curso, que es la virtualización a nivel del sistema operativo. Aunque algunos sí comentaremos. Solamente existe un sistema operativo host principal, el anfitrión, en el que se virtualizan las aplicaciones o servidores, que son todos del mismo tipo, digamos. Hay un servidor del mismo tipo que el host, un servidor del mismo tipo que el host y otro servidor del mismo tipo que el host. La única diferencia de estos con un servidor real perdón, es que están los tres en la misma máquina física, pero los tres se creen que están aislados. Son como cajas aisladas que no saben que están en el mismo equipo. Pero los tres servidores tienen el mismo sistema operativo. Digamos que a nivel del sistema operativo, como por ejemplo hace Solaris, pues tienen que ser todos del mismo sistema. La última técnica esta que decíamos, que hemos comentado antes, es la virtualización a nivel del sistema operativo. Este tipo de virtualización implementa una técnica diferente a las que hemos visto hasta ahora.
Básicamente se encarga de virtualizar los servidores encima del propio sistema operativo host o anfitrión. Este método soporta un solo sistema operativo que será igual al que tengamos instalado y simplemente aislará a los servidores independientes. La virtualización en el nivel del sistema operativo requiere también cambios en el núcleo del sistema operativo, pero como contraprestación y como una buena ventaja, cuenta con la ventaja, decíamos, de que el rendimiento es exactamente igual al de la ejecución nativa. Este no es que sea casi igual, es que es exactamente igual. Entonces tenemos el concepto de hipervisores. Parte del hardware antiguo, como es por ejemplo los equipos x86, da problemas para la técnica de virtualización completa. Por ejemplo, no se capturan ciertas instrucciones que deben ser manejadas por la máquina virtual y por lo tanto los hipervisores deben revisar y capturar de forma dinámica el código en modo privilegiado para lidiar con ese problema. La virtualización completa es más rápida que la emulación por hardware, pero el rendimiento es menor que cuando se utiliza hardware directamente, debido a la mediación de ese programa hipervisor. La gran ventaja de la virtualización completa es que un sistema operativo invitado puede ejecutarse sin modificaciones. La única restricción es que el sistema operativo invitado debe soportar el hardware subyacente, el PowerPC o lo que fuera. Y tenemos un último apunte sobre virtualizaciones, diferentes tipos de virtualizaciones, como por ejemplo la virtualización a nivel de biblioteca del sistema. Aunque solamente sea por mencionarlo, decir también que existe además otro método de virtualización que emula porciones de un sistema operativo a través de una biblioteca. Como ejemplos representativos cabría destacar Wine, el famoso emulador de Windows que hay en todas las distribuciones de Linux. Es un programa hecho en Linux que simula el comportamiento de las librerías de Windows. Y determinados programas que hay en el disco duro, que solamente funcionarían con Windows, pues entonces pueden funcionar con Linux. Es decir, implementa una parte de la API 32 de Win32 para Linux. Eso sería el más famoso, Wine. También tendremos otro, que es el LXRun, que hace algo similar para emular la API de Linux en los equipos Solaris y que en cualquier equipo con Solaris se puede ejecutar un ejecutable de Linux. O WinP para Microsoft, etcétera. Similares a esos. En cuanto a ventajas e inconvenientes de cada tipo, pues hay muchas. Decíamos antes que la emulación de hardware no accede directamente al hardware real de la máquina, consume muchos recursos y es más lento, es útil para pequeñas aplicaciones, pero permite diferentes sistemas operativos invitados. La virtualización con hipervisor, que es lo que más se usa en la actualidad, es fiable, es escalable, se puede utilizar en diferentes órdenes de virtualización, magnitudes de 10 máquinas, de 1000, de 200. Además, se accede al hardware real de la máquina anfitrión a través del hipervisor y permite diferentes sistemas operativos guest también, y además normalmente de forma simultánea. En cuanto a la última que decíamos, la virtualización a nivel del sistema operativo, lo que hace Solaris Zones, etc., solamente permite el uso del sistema operativo del host, que tiene como compartimentos replicados de su propio sistema operativo, y accede también al hardware real de la máquina. Digamos que la virtualización a nivel del sistema operativo nada más permitiría poner, por ejemplo, muchos Solaris dentro de uno, muchas zonas Solaris dentro de un Solaris. Esa sería la diferencia, ¿no? Y debido a lo que comentábamos antes, de los fabricantes, etcétera, es muy importante tener en cuenta el soporte de hardware para virtualización completa y también para la virtualización. Perdón. Es muy importante no dejar de recordar que la arquitectura IA32 o x86 crea ciertos problemas cuando se intenta virtualizar. Algunas instrucciones del modo privilegiado, como decíamos, no se pueden capturar y pueden devolver diferentes resultados en función de quién lo ejecute, de qué privilegios tenga. Por poner un ejemplo, puede ser problemático cuando se intente virtualizar diferentes sistemas operativos en diferentes niveles. Por ejemplo, la arquitectura x86 soporta 4 anillos de protección. En nivel 0, mayor privilegio, normalmente ejecuta el sistema operativo. Los niveles 1 y 2 dan soporte a los servicios del sistema operativo. Y el nivel 3, el de menor privilegios, soporta las aplicaciones. Los fabricantes de hardware han detectado este defecto y otros
y han producido nuevos diseños en sus procesadores que soportan y aceleran la virtualización. Entonces esto da lugar a lo que se llama tecnología de los fabricantes de procesadores, como son el VT Intel y VT y el AMD V del fabricante AMD. Esos dos tipos de procesadores son los que serían ideales para poder tener virtualización. Y aunque tengamos ese procesador, posiblemente no estará habilitada la opción de virtualizar y tendremos que entrar en la BIOS para poder gestionar esa virtualización. Intel lleva produciendo un tiempo una nueva tecnología de virtualización que soportará hipervisores en dos de sus arquitecturas. Su nombre es Vanderpool, tanto en la x86 VTX como en Itanium VTI. VTX soporta dos nuevos modos de operación, uno para el gestor de la máquina virtual, el VMM, y otro para los sistemas operativos invitados, o guest. En el modo root se cuentan con todos los privilegios, mientras que en el modo no root no se tienen privilegios ni siquiera en el nivel 0. La arquitectura también permite cierta flexibilidad, al definir las instrucciones que provocan una máquina virtual, sistema operativo invitado, retorne al VMM y almacene el estado del procesador. También además añaden otras capacidades que no viene al caso hablar ahora de ellas. Y por otro lado, AMD está produciendo la tecnología Pacífica, en la que el hardware asiste a la virtualización. Entre otras muchas cosas, Pacífica mantiene un bloque de control para los sistemas operativos invitados que se guarda con la ejecución de instrucciones especiales. La instrucción VMRun permite a una máquina virtual y a su sistema operativo invitado asociado ejecutarse hasta que el VMM recupere el control, lo que también es configurable. Las opciones de configuración permiten que la VMM adapte los privilegios de cada uno de los invitados. Pacífica también compensa la traducción de direcciones con unidades de gestión de memoria, lo que se conoce como MMU, para el host, sistema físico, y para los invitados, sistemas operativos invitados. Por lo tanto, tenemos varios productos para virtualizar, varias herramientas, varias aplicaciones. Todas estas nuevas tecnologías pueden utilizarse en la mayoría del software de virtualización más utilizado hoy en día, como Xen, VMware, Usermode Linux, etc. El software que utiliza la virtualización x86 es válido. También tenemos, por ejemplo, OpenVZ, que es la tecnología de virtualización en el nivel del sistema operativo para Linux. OpenVZ va a ser un programa que va a permitir que un servidor físico ejecute múltiples instancias de sistemas operativos aislados, conocidos como servidores privados virtuales, SPV o VPS en inglés, o también llamados entornos virtuales. Vamos a ver más aplicaciones, más productos. El KVM, el Kernel Virtual Machine, es un controlador añadido a partir de la rama del kernel 2620 de Linux, que va a permitir utilizar las extensiones de virtualización de esos procesadores Intel, VT y AMD V. Es decir, si vamos a virtualizar en Linux, como veremos más adelante, nos interesa tener un kernel posterior al 2620 que ya lleva incluido en el kernel el controlador Kernel Virtual Machine, que entiende esas extensiones de los procesadores nuevos y nos va a permitir utilizar mejor la virtualización. También tenemos un programa llamado Microsoft Virtual Server para plataformas Microsoft, como host, que no lo vamos a estudiar en este curso, o por ejemplo Microsoft Virtual PC, que tiene soporte para Intel VT y para Pacífica de AMD. También tenemos Parallels Workstation, que es un hipervisor con soporte para Intel VTX, otro que se llama Trango, que es un hipervisor empotrado en tiempo real para determinados dispositivos. También tenemos el conocido programa VMware, que funciona en procesadores Intel. Por ejemplo, VMware 5.5 necesita Intel VT para ejecutar huéspedes o invitados de 64 bits. Y para huéspedes de 32 bits, el uso de VT es posible, pero está desactivado por defecto, ya que para cargas de trabajo normales es más lento. Tenemos Xen, del que también vamos a hablar. Por ejemplo, Xen 3.0 emplea Intel VT para ejecutar sistemas operativos no modificados como huésped, y tanto Intel como AMD han dado apoyo a sus extensiones de virtualización dentro del monitor de máquina virtual de Xen, lo que permite que se ejecuten sistemas operativos no modificados.
Y también tenemos VirtualBox, que antes era de Sun Microsystem y ahora ya es de Oracle, y también está disponible en repositorios oficiales como un paquete más a descargar y a instalar de GNU Linux, como en Debian, Ubuntu, Guadalines, etc. Como primer contacto con Xen, que es un programa para hacer paravirtualización, comentaremos que es una solución de código abierto proporcionada por la empresa XenSource para obtener paravirtualización a nivel del sistema operativo. Es importante recordar que en la paravirtualización el hipervisor y el sistema operativo colaboran en la virtualización, lo que implica que se requieran cambios en el sistema operativo, pero como resultado se obtendrá un rendimiento próximo a la ejecución nativa como si fuera una máquina real. Debido a que Xen precisa colaboración, es decir, precisa modificaciones en el sistema operativo alojado, solo pueden virtualizarse en Xen sistemas operativos que se puedan parchear, es decir, que permitan acceder al código, que sean de código libre, de software libre, de código abierto. Desde el punto de vista de Linux, que es de código abierto, se trata de un compromiso razonable porque se consigue un mejor rendimiento que con la virtualización completa, por ejemplo con VirtualBox. Pero desde un punto de vista de soporte amplio, que incluye a otros sistemas operativos que no sean de código abierto, se trata de un claro inconveniente, porque con Xen no podremos virtualizar un sistema privativo como puede ser Windows. De todas formas, es posible ejecutar Windows como sistema operativo como sistema operativo alojado en Xen, pero solo en sistemas de hardware que soporten la tecnología Vanderpool de Intel o Pacífica de AMD y que, como decíamos antes, no va a requerir que se modifique el sistema operativo alojado. Y otros sistemas operativos soportados por Xen son Minix, Plan 9, NetBSD, FreeBSD, OpenSolaris, etc. Otra aplicación muy famosa, muy conocida para virtualización completa es VMware. VMware es una solución comercial para virtualización completa. Es un sistema basado en un hipervisor que funciona como capa de abstracción entre los sistemas operativos alojados y el hardware. Dicha capa de abstracción va a permitir que cualquier sistema operativo se ejecute directamente sobre el hardware, desapareciendo la necesidad de que deba existir otro sistema operativo alojado con un software de virtualización instalado sobre el cual se ejecuten las máquinas virtuales, por ejemplo como ocurre con el Microsoft Virtual PC o Microsoft Virtual Server 2005, etc. VMware también virtualiza el hardware de entrada-salida disponible y para dispositivos de alto rendimiento usa los drivers que se encuentran en el hipervisor. El entorno virtualizado completo se respalda en un fichero, se hace una copia de todo en un fichero, lo que significa que un sistema completo, incluyendo el sistema operativo alojado, la máquina virtual y el hardware virtual, puede migrarse con facilidad y rapidez a una nueva máquina anfitrión para gestionar el balanceo de carga, etc. Además, VMware permite realizar todas estas operaciones en caliente, estando el sistema arrancado, sin necesidad de interrumpir el servicio, y lo hace de forma totalmente transparente y automatizada, aunque todo esto es completamente configurable y no en su versión gratuita. Otro producto es el Linux KVM, el Linux Kernel Virtual Machine. Es lo que comentábamos antes, que una buena noticia es la incorporación de KVM a partir del núcleo 2620 de Linux. KVM es una solución completa de virtualización única al convertir al núcleo de Linux en un hipervisor utilizando un módulo del núcleo. Dicho módulo va a permitir a otros sistemas operativos alojados ejecutarse en el espacio de usuario del núcleo de Linux anfitrión. El módulo KVM en el núcleo expone o muestra el hardware virtualizado a través del dispositivo de caracteres /dev/kvm. El sistema operativo alojado se comunica con el módulo KVM utilizando un proceso que ejecuta un QEMU, un emulador, modificado para obtener la emulación del hardware. El módulo KVM introduce un nuevo módulo de ejecución en el núcleo, un nuevo modo de ejecución en el núcleo, de tal forma que así como el kernel vanilla, el estándar, aporta el modo kernel y el modo user, KVM aporta un modo denominado guest. Ese modo es el que se utiliza para ejecutar todo el código del huésped, del invitado, en el que no se utiliza entrada-salida, y el modo normal de usuario proporciona la entrada-salida para los huéspedes. Esa tecnología KVM supone una interesante evolución de Linux, ya que es la primera tecnología de virtualización que pasa a formar parte del propio núcleo del sistema operativo Linux.
Existe, como decíamos, en la rama 2.20, pero también se puede utilizar como un módulo del núcleo en la versión 2.6.19. Un módulo cargable. Cuando se ejecuta en hardware que soporta virtualización, es posible alojar a Linux de 32 y de 64 bits y a Windows de 32 bits. También tenemos otros productos como por ejemplo Microsoft Virtual Server, que es una evolución de Microsoft Virtual PC, y es la oferta de Microsoft destinada a propósitos de virtualización. Virtual PC y Virtual Server siguen siendo una de las soluciones más extendidas, sobre todo por la enorme popularidad de la comunidad de usuarios de Microsoft. Las ventajas es normalmente que es familiar para usuarios de Windows, que se integra totalmente con plataformas de Microsoft, que tiene soporte y documentación de Microsoft abundantes y que admite controladores o drivers de los sistemas a emular. Es compatible con varios sistemas operativos invitados, no con todos. Las desventajas, aparte de que no es compatible con todos los sistemas operativos, es que consume demasiados recursos, es inestable en algunas condiciones del entorno, se despliega y se ejecuta lentamente, a veces la virtualización se hace difícil o imposible en algunos entornos derivados de Unix y su código además es propietario, no es de software libre ni de código abierto. El coste sí es gratuito y Windows Server 2008 llegó incluido dentro del propio sistema operativo con instrucciones directas sobre el kernel y haciendo uso de una nueva tecnología Hyper-V, lo que da lugar al Hyper-V de Windows 2008, que es una funcionalidad de virtualización basada en el hipervisor, incluida como un rol más de servidor específico de Windows Server 2008. Contiene todo lo necesario para la puesta en servicio de entornos de visualización, de escenarios de virtualización en Windows y reduce costes, mejora el nivel de utilización de los servidores y crea una infraestructura más dinámica. Al mismo tiempo aumenta la flexibilidad que proporciona Hyper-V debido a su capacidad de plataforma dinámica, fiable y escalable, combinada con un conjunto exclusivo de herramientas de gestión que permite administrar tanto los recursos físicos como los virtuales, de tal forma que facilita la creación de un data center, de un centro de datos ágil y dinámico, y avanzar hacia un modelo de sistemas dinámicos autogestionados, sobre todo basados en máquinas y en plataformas Windows, Microsoft. Entonces, pues ¿cuál elegir de estos y de otros que veremos posteriormente? Decidir cuál de todas estas tecnologías es mejor, por supuesto, va a depender totalmente de cuáles sean tus objetivos, o los objetivos de tu empresa. Para un administrador de Linux resulta mucho más sencillo si el software es ligero, es simple y está integrado enteramente dentro del núcleo. Los interfaces a un hipervisor externo implican una interdependencia extra con otro proyecto que no sea el tuyo, el de Linux. Para usuarios finales la funcionalidad será probablemente mucho más importante que la tecnología subyacente. Será útil a medida que la tecnología de virtualización sea más eficiente, fácil de manejar y se integre mejor por defecto en el sistema, como Windows Logon, efectivamente, etc. Lo que hay que tener en cuenta es que la virtualización es importante por diversos motivos, como hemos comentado antes. Desde una perspectiva de negocio, hay muchas razones para utilizar virtualización. La mayoría además están relacionadas con la consolidación de servidores. La idea es muy sencilla. Si puedes virtualizar un número de sistemas infrautilizados en un solo servidor, ahorrarás energía, ahorrarás espacio, capacidad de refrigeración y administración, debido a que tienes menos servidores, y dado que puede ser difícil determinar el grado de utilización de un servidor, las tecnologías de virtualización soportan la migración en caliente. La migración en caliente va a permitir que un sistema operativo y sus aplicaciones se muevan a un nuevo servidor para hacer el balanceo de carga sobre el hardware nuevo que haya disponible. La virtualización además también es importante para los desarrolladores. El núcleo de Linux ocupa un solo espacio de direcciones, lo que significa que un fallo en el núcleo o en cualquier driver provoca la caída del sistema operativo completo. La virtualización supone que puedes ejecutar varios sistemas operativos, y si uno cae debido a un error, el hipervisor y el resto de sistemas operativos continuarán funcionando. Esto puede hacer que depurar el núcleo sea una tarea más parecida a depurar aplicaciones en el espacio de usuario, es decir, para depurar un núcleo de Linux, pues quizás sea mejor hacerlo de forma virtualizada. En cuanto a la integración de la virtualización,
podemos comentar que las máquinas virtuales suelen encapsularse en ficheros del sistema de archivos, con lo cual se otorga o se ofrece una importante flexibilidad en los despliegues, ya que el guardado, la copia o incluso la eliminación de los archivos de discos duros virtuales es rápido, cómodo y sencillo, pues se asemeja al de cualquier otro fichero que tengamos en nuestro disco duro. Por tanto, podemos deducir dos importantes ventajas: flexibilidad y escaso o nulo tiempo de recuperación ante un eventual y nunca deseado caso de desastre, error inesperado del sistema, caída total del servicio, etc. Bueno, en la próxima sesión continuaremos comentando esta introducción a la virtualización en Linux y a la virtualización de servidores en general. Por el momento tenemos que dejarlo. Este es el fin de la primera sesión del curso. Un saludo de Miguel Ángel Jiménez, gracias por la atención y hasta la próxima sesión, que será la número 2 del curso de las técnicas de virtualización en Linux. Gracias y hasta luego.